Bienvenido, este es tu podcast Catecismo de la Iglesia Católica, solo por Radio María. ¿Cómo están, queridos amigos, a todos los que nos empiezan a sintonizar a través de su podcast UCAT Carlitos? Mi nombre es Luis Aguilera y yo soy Carlos Lara. Pues estamos acá contentos, Luis, de estar una vez más en este podcast compartiendo acerca de esto que hemos denominado UCAT, que es el Catecismo de la Iglesia Católica para jóvenes. Así es, Carlitos, así que sin más preámbulo vamos entrando en materia. Para todos los que nos empiezan a sintonizar, recordarles que estamos a través de la sintonía de Radio María, así que pueden seguirnos en todas las redes sociales, por supuesto, también, Carlitos. ¿Qué te parece si empezamos hablando de qué consiste este podcast, ¿no? Este podcast denominado UCAT, que sería Catecismo de la Iglesia Católica para Jóvenes. Así es, ¿cómo no? ¿Qué te parece si empezamos definiendo lo que es el catecismo? Para que todos quienes escuchan este podcast pues sepan ¿de qué se trata el catecismo y por qué hay un catecismo dirigido para jóvenes? Así es. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica, que es en realidad un instrumento, ¿no? A través de un documento que los padres de la Iglesia, es decir, a través, de San Juan Pablo II en el Concilio Vaticano II, decide recopilar todos los escritos, toda la base de nuestra fe a lo largo de toda la historia, ¿no? Desde la época de Jesús, que estamos hablando más o menos de unos 2000 años atrás, los padres de la Iglesia han ido escribiendo las bases de la fe de la Iglesia Católica. Y San Juan Pablo II, justamente en el Concilio Vaticano II, es quien decide hacer esta recopilación y traerla en un documento, Carlitos. Así es, Luis. El catecismo de la Iglesia Católica pues se da en un contexto histórico de la Iglesia en el cual había pues un tiempo de posguerra, también un tiempo muy difícil hablando socialmente, de cambios políticos a nivel mundial, y en el cual pues el Concilio Vaticano II pues fue un momento tan importante que previamente a San Juan Pablo II, quien le precedió fue San Juan XXIII. Entonces Papa, él fue quien también tuvo esta gran iniciativa de poder hacer pues un documento, un libro que contenga la fe, ¿no? Es que el contexto se da también en que había una crisis de fe, una crisis en la que de repente todo estaba movido en la sensibilidad de las personas a nivel mundial y más en la Iglesia, ¿no? Entonces hacía falta encontrar las directrices, hacía falta pues tener un documento que pueda hacer que todos en aquel entonces también puedan recibir una orientación adecuada acerca de la fe de la Iglesia Católica. Es exactamente eso, Carlitos. En realidad, la Biblia es nuestra base central como todo cristiano, pero justamente la Iglesia, para dar más luces, ¿no? En realidad, de muchas cosas que quizás en la Biblia se han escrito y a nuestro tiempo o contexto o en el contexto histórico en el que se vivía, era necesario desarrollarlo, quizás explicarlo de forma más entendible para las personas, para que justamente puedan retomar la espiritualidad o retomar en todo caso su fe a través de este documento que detalla, por lo que tenemos entendido, toda la fe y doctrina de nuestra Iglesia Católica, Carlitos. Así es, y por eso es que este documento del catecismo tiene una carta apostólica, ¿no? De San Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, en aquel entonces el Papa Juan Pablo II, y tiene también lo que se llamaría una constitución que tiene como título Depósito de la Fe, Depositum Fidei. Entonces esto es muy importante que lo conozcamos porque el catecismo se entiende como el depósito de la fe. Entonces nosotros vemos de que en este documento, que tiene muchos puntos, son muchos los puntos, sí, pues realmente es algo que nos ayuda a nosotros a poder también no solamente conocer más, profundizar más nuestra fe, sino que también nos ayuda a poder también compartir nuestra fe a los demás. Y es así, Carlitos, como decía, y justamente ahora vamos a ir a una pequeña entrevista
que justamente hemos podido realizar al director editorial de Radio María, que es el padre Fernando Carrillo, que nos va a dar algunas explicaciones un poquito más profundas de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Así es, vamos con esta entrevista. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene una vital importancia porque desarrolla y plantea el contenido de nuestra fe y lo hace de manera orgánica y de manera también sistemática, y que desde luego que quiere iluminar a toda vida cristiana, desde en quién creemos, cómo creemos y cómo vivimos esa fe, y a qué se traduce en nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica es un faro que impide que nos perdamos en el camino. Y al mismo tiempo también es un faro que nos dice por aquí es por donde hay que caminar en todos los temas concernientes a la fe. Esa es la importancia del Catecismo de la Iglesia Católica, y la tarea de Radio María es conservarla, enseñarla y desde luego también animar a que la conozcan. Para los jóvenes, bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica es para todos, ¿no? Desde que uno empieza a caminar, ahí está la tarea de los papás, que tienen que hacer conocer la doctrina que está basada prácticamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, hay etapas en las que son, diríamos así, como que más complejas, y es la etapa de la juventud, porque los jóvenes, por la edad que llevan y por el tiempo y por la manera como viven en su entorno, entonces hay temas que pueden ser complejas. Entonces, para esta oportunidad prácticamente el Papa San Juan Pablo II, sobre todo Benedicto XVI, para la Jornada Mundial de la Juventud que se llevó a cabo en Madrid, la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, propuso un catecismo que se llama el Yucat, que es propiamente, diríamos así, son las pautas que vienen del Catecismo de la Iglesia Católica, se traducen al ambiente, a la manera como pueden vivir los jóvenes, de modo que ese Yucat sea una respuesta a las inquietudes que propiamente viven los jóvenes. Entonces, nuestra vida cristiana no es como una uniformidad de todos, desde niños hasta ancianos, sino en cada momento también vivimos realidades distintas. Entonces, el Yucat es un buen recurso referente que viene del Catecismo de la Iglesia Católica para los jóvenes, para que puedan ahí, por ejemplo, encontrar cómo pueden vivir, por ejemplo, su relación con los medios de comunicación. Su vínculo con esto, lo que es la alegría, el compartir, cómo puede manejarse. La iglesia se opone a que tú vayas a la fiesta, cómo puedes vivir la fiesta, cómo vivir también tu sexualidad, cómo vivir tu fe cristiana, cómo vivir también los sacramentos, cómo vivir también tu relación con el mundo. Entonces, el Yucat, en forma de preguntas muy claras para los jóvenes, es un buen referente para que en la etapa de la juventud también tengan con qué guiarse. Muy bien, después de haber escuchado a Padre Fernando con esta explicación, tenemos un poquito más claro el panorama de lo que es en realidad el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora bien, justamente el Papa Emérito Benedicto XVI desarrolla, ¿no? un nuevo, no diría un nuevo documento, pero sí lo personaliza para los jóvenes, ¿verdad, Carlitos? Así es. Y un dato curioso, ¿no? Un dato curioso. Papa Emérito Benedicto XVI fue parte de la comisión que ayudaron en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica. Es por eso que más adelante, cuando ya él asume como pontífice, ¿no? Papa Benedicto XVI, hablando un poquito en aquel entonces, porque ahora es Papa Emérito, pero estaríamos hablando de Papa Benedicto XVI. Cuando él asumió el pontificado, pues también vinieron muchas situaciones difíciles, etcétera, etcétera, de la iglesia. Un contexto también que sabemos que el mundo es cambiante y había una necesidad
una necesidad específica, pero esta vez por parte de los jóvenes. Es por eso que prácticamente el Papa Emérito Benedicto XVI, al tener todo este bagaje, este conocimiento, pues también tuvo esta gran inspiración, ¿no? A poder plantear un catecismo de la Iglesia Católica dirigido a los jóvenes. Por eso es que YOUCAT es el Catecismo Juvenil de la Iglesia Católica. Sí, justamente ese es el nombre, ¿no? que se le pone, YOUCAT, ¿no? Que es tu catecismo en realidad, ¿no? Traducido al español sería tu catecismo, ¿no? Y está enfocado netamente en la juventud. Si me permites, Carlitos, leer justamente, no el prólogo, pero sí es unas palabras textuales justamente del Papa Emérito Benedicto XVI, justamente para dar pie a lo que es el YOUCAT, que es el catecismo, y dice lo siguiente, ¿no? Adelante. Dice: estudiad el catecismo con pasión y constancia. Dedicadle tiempo, estudiadlo en el silencio de vuestro cuarto, leedlo con un amigo, formad grupos de trabajo y redes, intercambiad opiniones en internet. Sí, tenéis tenéis que estar más profundamente enraizados en la fe de la generación de vuestros padres. Justamente es el prólogo que da inicio a este catecismo para los jóvenes, ¿no? Que creo que en pocas palabras resume la misión que tiene este catecismo, Carlito. Exacto. Y bueno, el catecismo en sí es un compendio, ¿no? También se puede entender así, que depósito de la fe, con varios puntos que realmente animamos a todos quienes están escuchando este podcast a que pues busquen un catecismo de la Iglesia Católica y pues abran las páginas, vean el prólogo, la presentación, cómo se va desarrollando. Tiene partes, tiene secciones, tiene puntos. Realmente yo diría, Luis, yo he tenido la oportunidad de leer, de experimentar, de hacer uso del Catecismo de la Iglesia Católica como un documento también formativo y poderlo proponer en la catequesis, ¿no? Que se imparte en las parroquias, en las iglesias. Y yo sí he podido hacer uso del pequeño catecismo, porque también hay una versión resumida del catecismo que se llama Pequeño Catecismo, que también es aprobada por la iglesia y que para mí ha sido un instrumento realmente muy bueno para poder transmitir la fe, Luis. Es hermoso cuando tú pues comienzas a poco a poco vas viendo lo que es el credo, cómo están también los sacramentos, de dónde vienen, conocer todo esto realmente a uno le abre los ojos, le abre la mente y el corazón. Sí, y la idea, creo, central de este catecismo, ¿no? El YOUCAT, y del catecismo en su versión extendida y su versión también resumida, es que justamente podamos reavivar o reanimar nuestra fe, pero no solamente esto, sino que lo podamos compartir con otros hermanos que quizás también experimentan dudas o algún tipo de inestabilidad espiritual, y justamente es encender nuevamente la llama de la fe en los jóvenes, ¿no? Esa es la idea central quizás de este catecismo, que justamente fue pensado de manera peculiar y particular para los jóvenes, ¿no? Porque entendamos que el catecismo de la Iglesia Católica en la versión extendida son puntos, ¿no? Que quizás para algunos jóvenes nos es un poco complicado el estudiarlo, el de entender quizás los puntos. Pero este catecismo para jóvenes, que de hecho lo pueden encontrar, ¿no? en internet, Carlitos, como PDF, creo. Claro, sí, se pueden suscribir. Hay una página, hay una plataforma, un sitio web, ¿no? Un sitio web donde se puede uno, pues puede conocer más acerca del YOUCAT, puede revisarlo en línea y puedes leerlo, ¿no? Y también puedes obviamente adquirirlo. Lo tienes de forma entonces digital, ¿no? Eso es lo mejor para que lo puedas tener en tu celular. Y justamente la estructura en realidad de este catecismo para jóvenes es un poco distinto al tradicional, pero me parece que es genial. Si empezamos a repasar justamente el inicio de este catecismo, la primera pregunta que se hace, ¿no? En la primera sección dice, ¿por qué podemos creer? Es la primera pregunta, ¿no? Está hecho en realidad en base a preguntas que se pueden hacer y respuestas, es lo más interesante. Y dice, ¿para qué estamos en la tierra? Esa pregunta creo que todos se la hacen, ¿no? Entonces, creo que a lo largo que podamos ir desarrollando o leyendo el catecismo para jóvenes, podemos ir descubriendo no solamente quizás cuestiones dogmáticas o teológicas, sino también un sentido
de pertenencia a Dios, ¿no? Que es, me parece interesante, Carlitos. Es que lo que nos invita en realidad este libro, este documento, este compendio, es que nosotros podamos tener un encuentro con Dios, ¿no? Es que podamos estar conectados con Él. Entonces el Yucat, aunque no lo creas como dato así, wow, interesante, pues está difundido en el mundo entero, en diferentes idiomas, llega para todos, y es uno de los libros católicos más difundidos en el mundo, con más de 500, pero con más de 5 millones de ejemplares, de copias, ejemplares que han sido distribuidos. Sí, para nosotros, al menos los cristianos católicos, sabemos que la Biblia es nuestra principal, digamos, arma o instrumento para la fe. Sí. Pero tenemos seguido a esto nuestro catecismo, ¿no? Que es justamente quien quizás de una manera un poquito más coloquial quizás nos da, como tú decías, ¿no? Esta introducción, este reencuentro con nuestra fe, Carlitos. Así es, y en ningún momento el catecismo se convierte en este documento que suplanta la palabra de Dios. Para nada. Más bien, al contrario, el catecismo está basado en su totalidad, se puede decir, sí, hablando un poquito de todos los puntos que vamos viendo en cuanto a la fe, está basado en textos bíblicos, en la palabra de Dios. Así es, queridos amigos. Bueno, el tiempo es corto, al menos en las redes sociales, así que agradecemos a todos los que nos siguen a través de las páginas de Radio María, que es su amiga. Y bueno, esperamos que el tema que hemos compartido ahora del Catecismo de la Iglesia Católica haya sido de mucha, primero bendición para su vida, pero también de mucha utilidad en lo que le queda en su peregrinaje cristiano, Carlito. Y también, o como no, para los que de repente no son creyentes, ¿no? Siempre es bueno abrirse, ¿no? Abrirse a textos, libros que de repente pues están dándonos respuestas a aquellas preguntas que tenemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, Luis, animamos a todos los jóvenes a que se descarguen el Yucat, ¿no? Que se descarguen el Yucat y puedan de repente pues encontrar una respuesta a aquella pregunta que tienen. Así es. Nada más, amigos, hasta aquí su podcast. Los esperamos la siguiente. Les mandamos un saludo a todos ustedes. Claro que sí. Sigan con Yucat. No se olviden que estamos con ustedes conectados a través de este podcast. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su sintonía. Bienvenido. Este es tu podcast Catecismo de la Iglesia Católica. Solo por Radio María.